Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el Heraldo Televisión. A nombre de mi compañero Maximiliano Espejel, titular de este espacio de debate, te doy la bienvenida a esta mesa de análisis de debate político para hablar sobre los temas más importantes de la agenda nacional. Yo soy Jesús Martín Mendoza y en esta hora hablaremos del panorama que se vive en materia de seguridad en la Ciudad de México. Este domingo, como lo hemos informado en nuestros programas noticiosos, se presentó un informe a propósito de los 200 días de trabajo de la administración de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México. Entre los aspectos más importantes afirmó que los últimos 7 meses bajaron 15.4% los homicidios dolosos y que actualmente la Guardia Nacional mantiene presencia en 4 de las 16 alcaldías. Los invito a que se queden con nosotros para analizar este tema, para platicarlo, para intercambiar puntos de vista con nuestros invitados que presentaré a continuación. Pero antes, vamos a ver este contexto de la situación que se vive en Ciudad de México. Las cifras más recientes en cuestión de seguridad, de la situación del agua y las inmobiliarias de la Ciudad de México se dieron a conocer este domingo por la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Al presentar un informe de sus primeros 200 días al frente del gobierno de la Ciudad de México, dijo que se está acabando con la corrupción y el desorden inmobiliario en la capital del país. La corrupción inmobiliaria llegó a tales niveles que, por ejemplo, autorizaron polígonos de actuación en colonias donde el plan parcial explícitamente establece que esta norma no puede aplicarse. Agregó que la ciudad requiere de la inversión inmobiliaria, pero para una ciudad viable y sustentable, ya que no se puede seguir creciendo con proyectos excluyentes y violatorios de las normas. Se revisaron 174 polígonos de actuación autorizados en 2017 y 18. Se encontraron irregularidades en 48. Otro de los temas coyunturales, no solo de esta administración, sino de las pasadas y futuras, es la problemática del agua en el Valle de México. Y ya contamos con un programa de mejora de distribución de agua para los meses de sequía del 2020, que junto con el Estado de México y la Conagua va a reparar distintas acciones del sistema Cutzamala. Afirmó que el sistema de aguas capitalina recibió de presupuesto 3 veces más de lo que había recibido en los últimos 15 años. Para reducir las fugas, se implantó el programa Detección y Atención de Fugas, con una inversión de 300 millones de pesos. El tema que más preocupa a la población, el de la seguridad, fue parte importante de su discurso. Y por ello, nos sumamos decididamente a la Estrategia Nacional de Seguridad y solicitamos al Ejecutivo Federal la presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Habló sobre un aumento del 9% al salario de los policías, que el próximo año serán 28,000 elementos. También habló de la corrupción en los mandos policíacos que fueron destituidos. Inclusive se remitieron al Ministerio Público a mandos con prácticas de corrupción. En estos meses se presentaron 115 casos. Sheinbaum Pardo indicó que desde el primer día de su administración dejaron de maquillarse cifras de delitos importantes. Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. Muchas gracias a mi compañero Óscar Vargas por hacer este resumen de todo lo que incluyó este informe de 200 días de trabajo de Claudia Sheinbaum. Escuchamos inseguridad como primer asunto, el tema inmobiliario, el problema del agua, la movilidad, entre muchos temas. Quiero presentarte a nuestros compañeros, amigos que se han dado cita aquí en Heraldo de México, en esta mesa de debate, de este debate político, y que con ellos vamos a platicar sobre los temas más destacados de este informe. Quiero presentarte a Enrique Rodríguez, periodista, columnista, un agudo observador de la vida política de nuestro país. Mi querido Enrique, qué gusto tenerte aquí. Un placer estar con ustedes en esta mesa, Jesús Martín. Muchas gracias, Enrique. Gracias por estar aquí con nosotros. Leonel Fernández es director de fortalecimiento del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias, Leonel, por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Gracias. Julio César Moreno es alcalde de Venustiano Carranza, del Partido de la Revolución Democrática, y una de las alcaldías que ha recibido la Guardia Nacional. Julio César, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Auditorio. Bueno, quiero empezar con una primera reflexión de los primeros 200 días. ¿Cómo llega Claudia Sheinbaum? ¿Cómo está la Ciudad de México realmente a 200 días? ¿Mejor, igual, peor? Enrique Rodríguez. Creo que Claudia Sheinbaum llega, y hay que reconocerlo, después de su victoria electoral amplia, con un bono de aceptación ciudadana
que hay que reconocer y que es muy importante para iniciar un gobierno, una gestión tan importante como es gobernar la Ciudad de México. Gobernar la Ciudad de México equivale a gobernar un país entero en Centroamérica, con sus dificultades, con sus retos. Y entonces este bono de aceptación que hay que reconocer tiene Claudia Sheinbaum, pues le da un eje de flotación y un oxígeno que le permite llegar a hacer un diagnóstico, que le permite una curva de aprendizaje y que también le permite cierta tolerancia en los primeros meses de su gestión para culpar al pasado de lo que está pasando en la capital. Una herencia de Miguel Ángel Mancera que ella ha dicho, y además que tuvieron un enfrentamiento político ambos personajes muy importante. Ella atribuye a esta herencia negativa pues muchas de las dificultades que tiene que enfrentar como titular del gobierno de la capital, pero ya a distancia, después de que han pasado prácticamente 7 meses, pues ya no hay justificaciones en ese sentido para culpar al pasado, para culpar a Mancera. Y entonces el tema de la inseguridad, que es el clamor social número 1 de los habitantes de esta capital, y creo que en él nos incluimos todos los que estamos en esta mesa, se convierte en un tema que Claudia Sheinbaum pensó que iba a ser más sencillo, pero cuando está ya en el escritorio del gobierno de la capital, en el Zócalo, pues se da cuenta que es un monstruo de 1000 cabezas, que no es lo mismo ser oposición y criticar la función del gobierno que ahora ser la responsable de las políticas que los ciudadanos exigimos nos lleven a mejor puerto en el tema de seguridad. Y lo que veo es que ahora las justificaciones son esas búsquedas del dato que pueda servir para que no le lastime políticamente a distancia los pésimos resultados que tenemos los ciudadanos en la Ciudad de México. Es decir, las cifras que tenemos en la actualidad hablan por sí mismas y destrozan cualquier discurso, cualquier militancia. El acto que estábamos viendo en la apertura de la mesa de análisis me pareció a mí más, sinceramente, un mitin político que un informe que además en tan corta distancia no creo que justifique, ¿no? Digamos, un acto de esa naturaleza, que es más de popularidad o de buscar los reflectores o el trending topic en las redes sociales, cuando la ciudad tiene muchas necesidades, ¿no? Hay un asunto que me gustó mucho en la comparación, de comparar a la Ciudad de México como gobernar un país de Centroamérica y Sudamérica. Eso nos puede dar de alguna manera una idea de lo que está enfrentando Claudia Sheinbaum. Julio César Moreno, alcalde de Venustiano Carranza, una primera impresión de cómo lo ha hecho Claudia Sheinbaum, y aquí, bueno, preguntar de manera paralela cómo ha sido esta comunicación entre un destacado integrante del PRD y la jefa de gobierno de extracción morenista. Mira, la verdad es que una vez que ya asumimos al frente un gobierno, dejamos a un lado tintes políticos, porque nos toca gobernar para todos. Tenemos que gobernar no solamente para la gente que depositó su confianza en un servidor, en mi caso, o en los demás alcaldes, o en el caso de la doctora Sheinbaum, sino ella tiene que gobernar, y todos tenemos que gobernar para todos. Y en verdad es lo que tratamos de hacer inmediatamente. El tema de la inseguridad creo que se está enfrentando de manera muy valiente, porque no es fácil. Yo lo digo porque tenemos alcaldías, y hay alcaldías donde hay colonias completamente complicadas. Yo puedo decirte, en la Venustiano Carranza hay una sola colonia, que es la Morelos, tiene casi 50,000 habitantes. Una sola colonia tiene 50,000 habitantes. Casi 50,000 habitantes. La Moctezumas, casi 60,000. Las Balbuenas, más de 65,000. 3 de 80 colonias que me tocan gobernar. Ahora esto trasladémoslo a nivel Ciudad de México, pues verdaderamente es un monstruo gigantesco. Si eso le sumas un pésimo sistema de justicia, que fueron los juicios orales, que desde que yo fui diputado federal lo critiqué, porque todo mundo, sobre todo los analistas y sobre todo los académicos, decían, ahora sí, con este nuevo sistema de juicios orales, la impartición de justicia va a ser, como lo dice la cuestión, pronta y expedita. Sí, tal vez fue un excelente sistema, pero para Holanda o para Suiza se les olvidó que estábamos en México, y la verdad es de que aquí ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque lo que sí está, la puerta giratoria en todo su apogeo, es decir, es algo muy sencillo. Los delincuentes prácticamente pueden cometer un delito y salir bajo fianza
pero sin problema. El propio doctor Mancera país. lo ha mencionado aquí, 15,000 personas han salido a hacer lo que sabían hacer, ¿no? Sí, delinquir, y eso plantea un problema gravísimo para la ciudad. Sí, en verdad, bueno, es un tema muy complicado. Sí. Quiero darle la palabra a Leonel Fernández para que nos dé también su planteamiento de estos 200 días. ¿Cómo llega Claudia Sheinbaum a decir del Observatorio Ciudadano? Bueno, a ver, el tema de seguridad es un tema muy complejo, que incluso 7 meses son muy pocos para poder evaluar una acción completa de seguridad, sobre todo con la inercia que teníamos del sexenio anterior. Lamentablemente el sexenio anterior rompió muchas rachas que iban hacia abajo de delitos como robo de vehículo, algunos robos de violencia, y al final del sexenio estábamos cerrando con los peores momentos en delitos tan graves como el homicidio, como el robo a negocio. Esta inercia se mantiene, es difícil, los delitos no tienen color político ni tiempos políticos, la delincuencia se mantiene independientemente de que haya o no elecciones. Lamentablemente, la doctora Sheinbaum arranca una administración con problemas graves, con problemas importantes, no solamente de la cantidad de incidencias delictivas, sino de descomposición institucional, sobre todo en la Procuraduría y en algunas áreas de la Secretaría de Seguridad Pública. Arranca el sexenio con buenas ideas, con buenas intenciones. La primera que aplaudimos mucho, el transparentar la información, el descubrir malos registros de información que habían existido, el generar la agencia digital de información para poder publicar información georreferenciada que sirve para desarrollar estrategias más puntuales, son acciones fundamentales para empezar a desenredar el problema delictivo. Sin embargo, a 7 meses nos falta ver políticas públicas ya con esta bagaje de información que existe. No hemos encontrado, más allá del acceso de la Guardia Nacional, una política que cambie la cara. Combatir la inseguridad no solamente es a través de la policía, no es mandar más patrullas, no es mandar más patrullaje aleatorio, sino entender los fenómenos, entender qué está sucediendo y actuar en consecuencia. Tenemos un gran hoyo negro, que es la parte de procuración de justicia. Podemos tener la mejor policía de la ciudad, pero si se sigue deteniendo en los ministerios públicos, sigue habiendo esta falta de investigación policial, de que la policía capte denuncias, de que puede haber investigaciones mucho más profundas, no vamos a ver que esto cambie. Hemos tenido muy buena impresión y muy buen trabajo y acercamiento con la Procuradora en esta fase de transición a la Fiscalía, pero consideramos que se requieren acciones mucho más profundas para poder destrabar este tipo de problemas. Y acciones yo consideré que tendrían que ir al tiempo, porque yo creo que aquí hemos coincidido que 7 meses son pocos, pero también son 7 meses en donde debieron haberse visto ya bases, cimientos suficientes como para poder enfrentar el problema de la inseguridad, que todos coincidimos que en la percepción esto va aumentando. Para la jefa de gobierno no. En el acto que nos comentaba Enrique, que vimos al inicio del programa, no. Ella habló de un enfrentamiento y una disminución en los delitos que más lastiman a la Ciudad de México. Quiero que veamos juntos este extracto del discurso que nos permite entrar de lleno precisamente a esta discusión en donde no hay coincidencias. ¿Sube o baja la delincuencia? Vamos a ver. En este periodo se han reforzado áreas importantes. Desde el primer día de gobierno dejaron de maquillarse las cifras de delitos y se ajustó el sistema de información para acabar con las simulaciones. Sabemos que existe una cifra negra de delitos importante, pero es necesario mencionar que de diciembre a junio del presente año los homicidios dolosos disminuyeron en 15.4%, lesiones dolosas por arma de fuego en 45.6%, el robo de vehículo con violencia en 22.3% y el robo de vehículos sin violencia en 19.8%. Falta mucho por hacer, pero estamos pendientes y en el camino correcto. Es decir, se han maquillado las cifras en la administración anterior, nos decía Enrique, se están echando las culpas a la anterior administración, ellos hablan de 15%, pero el Observatorio Ciudadano dice que no han bajado, sino que han subido 19%. Tenemos un mensaje vía Twitter, precisamente del Observatorio Ciudadano, en donde se muestra precisamente esta cifra. A ver si lo podemos ver. Aquí lo tenemos. Los datos oficiales de la Procuraduría muestran que en diciembre de 2018 a junio de 2019 la tasa de homicidio doloso crece 19.4%. Si lo comparamos con el mismo periodo de diciembre de 2017 contra junio de 2018, pese a que Claudia Sheinbaum aseguró un descenso del mismo. Esto necesariamente, Enrique, nos va a meter en una guerra de cifras. Sin duda. Creo que hay que dar un contexto para que quienes nos hacen favor de vernos entiendan de qué se trata el manejo de este concepto de la cifra negra y de los delitos que se denuncian.
todas las estadísticas oficiales se hacen con base en denuncias que presentan los ciudadanos sobre delitos que sufrieron, ¿no? Entonces, el que va a una agencia del Ministerio Público y presenta su denuncia, que por cierto es un trámite muy tormentoso y ese es parte del problema de la impunidad en la capital, el ciudadano que sufre un agravio, por lo menos tiene que estar 4 o 5 horas en una barandilla, en un sistema muy burocratizado, en donde hay muy poca eficiencia también y donde la gente, si evita de alguna forma o decide no denunciar, es justificado ante lo que tiene que enfrentar en una doble victimización, digamos, en lo que representa el trámite burocrático del primer acercamiento al aparato de justicia. La cifra negra son todos aquellos delitos que se registran, que ocurren, pero que no se denuncian. Y muchas veces son mucho más que los que se denuncian. Es decir, ahí hay un horizonte, un hoyo negro, como se mencionaba, gigantesco, donde pues puede caber todo. Por ejemplo, a ver, yo pongo sobre la mesa el siguiente dato. Estuve revisando las últimas actualizaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se actualizó el 20 de julio, y concretamente en la Ciudad de México nos hablan del periodo enero a junio de 786 homicidios dolosos. Es decir, el homicidio que tiene la intención, el homicidio que es con toda la intención de matar. Sí. El culposo es el que se produce en un accidente de tránsito, por ejemplo, y en el cual no había la intención de matar. Permíteme interrumpirte ahí. Sí. El tema del culposo es un poquito riesgoso porque no necesariamente son accidentes. Así es. En un robo, por ejemplo, donde el delincuente quería detener a la persona o espantar y lo acaba matando, también se considera culposo. Hay ahí un problema. A eso iba justamente para terminar la idea. A ver, nos hablan de 786 homicidios dolosos enero-junio en la capital del país, datos oficiales. Y nos dicen que hay 276 homicidios culposos. No tenemos la claridad de cómo se catalogaron esos homicidios culposos. Entonces, cuando se habla de maquillar cifras, habría que revisar muy bien, caso por caso, y estructurar una estadística mucho más estudiada, acercada a la realidad, que nos dé un dato más preciso, porque la verdad es que lo que estamos viendo dista mucho de las cifras que estamos revisando en las estadísticas oficiales. Sí, y aquí tendría que entonces verse si hubo dolo o simplemente es un problema de criterio para poder establecer estas cifras. Aquí Julio César Moreno, que nos hablaba de lo difícil que le ha tocado 3 colonias en Venustiano Carranza, vamos ahí concretamente a preguntarlo directamente. ¿Ahí qué ha pasado? ¿Ha bajado la incidencia delictiva, como lo dice la jefa de gobierno, o la gente no está denunciando por miedo o por no doblemente victimizarse ante la situación? ¿Qué sucede concretamente ahí, Julio? Mira, yo te puedo decir con toda claridad, la gente, mientras tú prendas el televisor o veas algún noticiero, y lo primero que veas a nivel nacional es, hubo homicidios, hubo robos, hubo secuestros, es la percepción que inmediatamente, con esa percepción te vas a laborar, con esa percepción sales de tu casa y con ese miedo. Por supuesto que la percepción cuenta mucho. Y más allá de que las cifras se hayan maquillado anteriormente o no, la gente tiene esa percepción de que sigue habiendo inseguridad. Sin embargo, quiero decírtelo, desde los gobiernos estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que, más que la percepción, les demos resultados tangibles a la ciudadanía. ¿Esto cómo tienen que hacer? Obviamente no nada más con un tema de enfrentar a la delincuencia, como que finalmente en la Ciudad de México los alcaldes somos los únicos en el país, no sé si en otro lado, que no tenemos 2 facultades. El tema de la seguridad, es decir, manda la policía, y la hacienda pública tampoco la tenemos. La puede tener cualquier presidente municipal, por muy pequeñito que sea, paga su predial y se va a la presidencia municipal. Aquí la hacienda pública está centralizada. Bueno, finalmente eso no es excusa. Nosotros, en el caso de Venustiano Carranza, tenemos que comprar, o en este caso, invertir en policía, es decir, policía auxiliar, que es la policía que sí está bajo nuestro mando, para coadyuvar con el gobierno de la ciudad. Nos queremos que le vaya bien al gobierno de la ciudad, y no por un tema de estar bien con la gobernante en turno. Es un tema donde, si le va bien al gobierno de la ciudad, le tiene que ir bien a los gobiernos de las alcaldías, porque eso tenemos que sumar esfuerzos y cerrar filas todos. Y yo creo que se está haciendo, no es fácil.
Lo que sí me consta, y te lo puedo decir, porque goberné la ciudad, la alcaldía, antes delegación en el 2006. ¿Quiere gobernar una ciudad, verdad? Ya no, pensó, no. Bueno. Me tocó gobernar la delegación en el 2006. Ajá. Y me consta, quienes hicieron esta reforma de juicios orales, yo lo digo así para que le entendamos más y para no meternos en términos más técnicos. Yo creo que me da la impresión que jamás se habían parado a lo que era una agencia del Ministerio Público, no sabían lo que era estar en un juzgado, y pues bien fácil desde la teoría y desde ¿qué hicieron? Sí. ¿Qué pasaba anteriormente? Me consta. La policía o los mismos ministerios públicos te decían, seguro que vas a denunciar, te vas a meter en muchos problemas, mira, afuera a los mismos ministerios públicos se incentivan la denuncia. Exactamente, no solamente la misma policía, llámese judicial antes, llámese policía preventiva. ¿Por qué? Porque esa era una forma de que esto pues se iba mejor a un juzgado cívico y ya no se registraba como un delito más y se iba, como se dice, a la cifra negra. ¿Cuál es el problema? El problema ni siquiera está ahí, el problema es de que solamente se persigue o se investiga lo que hoy en día antes se consignaba, hoy se judicializa y es a lo que se le da seguimiento. Sí. El problema es que pues, prácticamente hay una gran cantidad de delitos que se cometen y no se les da seguimiento, no hay investigación. Entonces no podemos saber concretamente, por ejemplo, en Venustiano Carranza, ¿ha subido o ha bajado la incidencia delictiva? Yo te lo puedo decir, preguntándolo así directamente. Con datos concretos. En este mes que va, hemos bajado el 16%. Sin embargo, basta una Pero no es sola falta noticia. de denuncia, es que no ha habido casos No, por supuesto crimen. que hemos cerrado, ha hecho muchos esfuerzos, tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno de la alcaldía. Sin embargo, basta un solo caso, te lo puedo decir, basta un solo caso como el que acaba de suceder en una de las colonias, lamentablemente, en el Peñón, donde hubo ahí una balacera. Con ese caso, la percepción de la ciudadanía es, no, las cosas siguen peor, siguen mal, no hemos bajado, y sin embargo, con números reales, ya sin cifras, como se dicen, que se estaban maquillando, hemos estado a la baja, porque de las 16 alcaldías, te lo puedo decir, pese a tener las columnas tan complicadas como las que comenté, pues vamos en el número 7, ¿no? Aquí quiero preguntarle a Enrique, porque Enrique es un experto en medios de comunicación, y siempre hemos visto que los medios de comunicación estamos generando percepciones. Sí. Es así, Enrique. Por ejemplo, en este momento hablamos que hubo una balacera, que hubo un muerto, y esto genera pensar, hay balaceras y hay más muertos. Sí. ¿Esto funciona así? ¿Está sucediendo así? Hay un tema hablando de percepción. Hay un tema de percepción indudable, y la percepción generalizada en los habitantes de la capital y en algunas entidades del país muy señaladas es que tenemos un decremento en los niveles de seguridad para los ciudadanos. Es decir, yo le deseo mucho éxito a Julio César en su aventura de gobierno en Venustiano Carranza. Yo no quisiera estar en tus zapatos, Julio César, pero reconozco mucho el esfuerzo que hacen las autoridades. Pero a ver, aquí no es percepción, este es un dato duro con las cifras oficiales. El homicidio doloso en la Ciudad de México, tasa por cada 100,000 habitantes, primer semestre de 2019. Primer lugar, Venustiano Carranza con 30.34. El segundo lugar es Cuauhtémoc, el tercero Tláhuac y el cuarto Iztapalapa. Homicidio doloso, tasa por cada 100,000 habitantes. Son números muy complicados, oficiales, que además hablan de un contexto de la realidad. A ver, al tener la colonia Morelos dentro de la demarcación, que además se comparte, entiendo, con Cuauhtémoc. Morelos, ¿no? es gigantesca, mitad Cuauhtémoc, mitad Venustiano Carranza. Moctezuma también. No es percepción, todos sabemos que ahí operan carteles de la droga poderosamente armados. Pero no de armados. ahora, Enrique, sino de mucho tiempo atrás. Así es. Digo, entonces, eso sí se heredó, digamos. O sea, lidiar con eso necesitan armamento, capacitación policíaca, estrategia. Ese es el tema que yo veo que carece, digamos, cualquier plan de gobierno para hablar de seguridad. A ver, antes de ir al corte precisamente y preguntarle a Leonel, concretamente, por ejemplo, un fenómeno como el de la colonia Morelos, ¿cómo se aborda desde el punto de vista ciudadano? Hay un tema, de nada sirve que la gente le digan a las autoridades, está subiendo, está bajando. La percepción de seguridad es un constructo que tiene muchas aristas. La experiencia personal, la experiencia de nuestros familiares, nuestros vecinos, sí lo que vemos en medios. Lo que escuchamos en la radio, vemos en la televisión. Por supuesto, pero también tu experiencia con los policías, con los ministerios públicos. Si tú tienes una policía en la que no crees que puedas confiar, tu percepción de seguridad va a ser más baja.
Si tú ves que la policía no te va a atender, te va a mandar con otra persona, el Ministerio Público no te van a tomar la denuncia, te van a disuadir desde la entrada, tu percepción de inseguridad va a aumentar. La información de ciencia delictiva debe servir para generar diagnósticos y políticas en consecuencia. Yo no sé de dónde haya sacado el dato la jefa de gobierno, comparado entre semestres, hay que comparar tiempos similares con tiempos similares. Comparando este semestre con el anterior, creció el 15%. Como vimos en Twitter, comparando 7 meses con 7 meses, creció el 19%. Con datos de la propia Procuraduría. De la propia Procuraduría que mandan al Secretariado, que es exactamente la misma información. Incluso si comparamos con los 7 meses y medio anterior, también hay un crecimiento aproximado como del 10-12%. De nada sirve que salgan a decir si la gente sigue viviendo el mismo problema, y no solo de los delitos. Nadie de nosotros tenemos, ni yo que desayuno datos, ni el alcalde, ni tenemos los datos en la cabeza y vamos todo el tiempo pensando cuántos homicidios hubo, cuántos robos hubo. Sí, la verdad es que no lo sabemos. Tampoco nos importa saber si creció o no como ciudadanos. Pero lo que vivimos en nuestro día a día es lo que genera esta construcción de indicador. Esta información, si suben o bajan, debe de servir para que las autoridades tomen en consideración las acciones, para hacer estrategia. El tratar de mejorar una imagen o mejorar un informe a partir de un dato que se aleja de la realidad, no solamente no sirve, sino es contraproducente, y el mejor ejemplo es el sexenio anterior. Si tú me preguntas cuál fue el principal problema del sexenio de Miguel Ángel Mancera, fue no reconocer los problemas que existían y por lo tanto no actuar en consecuencia. Una de las opciones de solución que se han planteado es la disuasión a través de la presencia de la Guardia Nacional. Después de los anuncios, vamos a preguntarle a Julio César Moreno, que es uno de los alcaldes que ya tienen en su demarcación la Guardia Nacional, y a Enrique y a Leonel, si están de acuerdo en que esta estrategia de alguna manera puede funcionar. No podemos decir si ya ha funcionado o no, porque apenas acaba de empezar, pero si verdaderamente puede tener los efectos de disuadir y con eso empezar a disminuir la incidencia y incrementar la percepción de más seguridad. Después de los anuncios, estás aquí en el debate político del Heraldo de México. Regresamos enseguida. Ahora que estamos en el corte comercial, el alcalde en Venustiano Carranza, Julio César Moreno, decía, la gente aplaudió la llegada de la Guardia Nacional. La entrada de este nuevo cuerpo de Policía Nacional a lo que eran las colonias, las calles, y con eso tener la esperanza de que pueden salir de su casa a la tienda y regresar sin que les roben el teléfono celular, por lo menos, pues de alguna manera pues lo aplaudieron. Y yo creo que este es un primer elemento en cuanto a cómo está recibiendo la ciudadanía la Guardia Nacional. Empiezo con Julio César Moreno, precisamente. Es uno de los alcaldes de las 4 alcaldías que han recibido ya la Guardia Nacional: Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo Madero y Venustiano Carranza. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Y verdaderamente está teniendo un efecto disuasivo? Independientemente del dato que nos dio Enrique, que fue demoledor y claro y duro, pero ¿cómo están las cosas ahora con la Guardia? La gente, en verdad, lo aplaude. Sí. El ver a la Guardia Nacional, ver al ejército afuera, pues de los metros complicados que tenemos como Oceanía, Romero Rubio, Valle Gómez, o sea, entraron por esa zona, por la zona oriente, la aplaude. Pero insisto, es algo, yo te lo pongo tan sencillo. Fui de los alcaldes que levantó la mano cuando nos enteramos que dijeron va a entrar la Guardia Nacional a la Ciudad de México. Yo la solicité, como lo hizo la de Iztapalapa y otros alcaldes. Pero a ver, es algo muy sencillo. Habían 50,000 internos hasta junio del 2016, por delitos graves, por homicidio, violación, robo, secuestro. Sí. Entra el nuevo sistema de juicios orales a mitad de junio. En un año dejan salir a casi 30,000 internos del reclusorio norte, sur, oriente, Santa Marta. Es decir, están en circulación. Pero no solo eso, como no hay reformas al 19 constitucional, donde les quiten por fin la puerta giratoria, pueden tener 1 o 8 ingresos y pueden seguir alcanzando fianza. ¿Qué sucede? Pues que 30,000 internos que antes estaban en los reclusorios hoy están en las calles en toda la Ciudad de México, y lo mismo le pasó a todos los estados de la República, porque este sistema fue federal. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay más de 30,000 personas que cometieron delitos graves, exconvictos, y que hoy están pues prácticamente delinquiendo todos los días, y esto se tiene que hacer con mucha estrategia. Yo aplaudo a la Guardia Nacional, pero tiene que entrar un esquema de estrategia por parte de la Procuraduría. Para poder contener los delitos que provocan estas personas. Y además que están estrategia, afuera. Inteligencia, los esquemas de inteligencia,
prevención que nos toca a los alcaldes, es decir, a quienes gobernamos, alcaldes, alcaldesas, acciones preventivas, recuperar espacios públicos, no todo es dejarlo en el tema de la Guardia Nacional, parques, espacios públicos, alumbrado, y tenemos que hacer acciones preventivas del delito. ¿Por qué? Te pongo un dato y se lo pongo aquí en la mesa. Decían ustedes, sí hay un gran número de homicidios, por muchas razones. Te pongo un rato rápido. En la Ciudad de México, de los 50,000 internos, ¿sí? El 30% eran de 18 a 25 años de edad. De 18 a 25 años de edad, de los 50,000 internos, salen 30,000. Pero de esos 50,000 de 18 a 25 años de edad, resulta que 1 de cada 3 eran de la colonia Morelos, de Tepito, de Valle Gómez, ese corredor delictivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada fin de semana, pues los va a visitar sus familiares, llevan a un niño, un menor, a los patios de los reclusorios, año tras año, porque tienen a veces sentencias largas. ¿Qué sucede? Pues los niños crecen viendo los patios de los reclusorios como si fuera algo normal. Algo normal. Aquí tendré que llegar ese algún niño, día. Yendo que en la primaria, en la secundaria ya puede tener problemas, ya no digo ya cuando ya esté en la juventud, en la preparatoria, pues prácticamente es un círculo vicioso que nunca se termina. Es ahí donde le estamos apostando a que tenemos que rescatar los espacios públicos y reconstruir ese tejido social que tan complicado se ha venido hacia abajo, ¿no? Yo no quisiera que sonara como una justificación el que 30,000 delincuentes estén en las calles para decir, bueno, ellos lo sacaron y no es culpa nuestra. Yo difiero en ese punto. A ver, Leonel Tinos. Difiero y concuerdo en algunas de esas cosas. Concuerdo en lo del tejido social, pero difiero en lo de los internos. Primero, las tasas de crecimiento empezaron desde antes que se implementara en la Ciudad de México el sistema penal. El crecimiento principalmente de homicidio comenzó en 2014, del robo con violencia comenzó en 2015, la implementación del nuevo sistema se dio hasta 2016 y es falso de toda falsedad, como quien dice lo que decía Miguel Ángel Mancera, que gracias al sistema salieron 15,000 internos. ¿Cuáles son las diferencias? Primero, nuestras cárceles, nuestro sistema penal no funciona en todo el país. No es cierto que las cárceles sirvan ni para disuadir, ni para disminuir los delitos, ni para reintegrar a la sociedad. De hecho, es muy absurdo que queramos seguir metiendo gente a la cárcel por delitos menores cuando van a cumplir su sentencia y primero como sociedad no los reintegramos. ¿Quién de ustedes va a contratar a alguien que salga de la cárcel cumpliendo su sentencia? Realmente nadie seguimos pidiendo antecedentes penales a pesar de que ya pagaron su crimen. Entonces salen sin tener nada que dedicarse ni quién los vaya a recibir. Nuestros sistemas están hechos para que entre a la cárcel salga peor, aunque cumpla su sentencia. Lo que está evitando el nuevo sistema precisamente es gente que puede no convertirse en un delincuente mayor, evitar que llegue a la cárcel con mecanismos alternativos de solución de conflictos. No todo es cárcel. Si seguimos pretendiendo que vamos a resolver el problema de la inseguridad con cárcel, vamos a seguir viendo lo que está pasando. Bueno, se ha estado planteando el asunto de las oportunidades y demás, pero ese es el escenario que va a trabajar la Guardia Nacional. Va a tener que contener el problema de la Guardia Nacional en particular, y es que ni siquiera es ese. La gente realmente no ha pisado las cárceles. La gente que logra, el nivel de impunidad que tenemos es más del 1%. Hablábamos de la cifra negra, es del 93%. La gente que llega a la cárcel, es mucho mayor la gente que nunca ha pisado la cárcel, que comete los delitos, que los que salen a reincidir. 10 veces más, 20 veces más. No, debería, ya ni me digas. Y el problema de la Guardia Nacional es que la Guardia Nacional es una policía. Los delitos no se combaten con más fuerza, se combaten con más inteligencia. Los militares, porque no dejan de ser militares. El problema es que son militares en primera instancia, pero en 5 años entiendo deberían ser policías civiles. Y la Guardia tiene que desaparecer. Debidamente capacitados. La policía de la Ciudad de México tiene el tamaño y las capacidades tecnológicas para poder hacer investigación genuina de los delitos. Si seguimos pretendiendo que el MP dirija la investigación automáticamente, que sea caso por caso, y que la policía solamente esté patrullando y sea mal llamada preventiva, no va a funcionar. Tenemos que darles capacidad a la policía de investigar los delitos, de tomar acciones que sirvan para evitar la acción penal. Correcto. Recuperar espacios, saber dónde hay pandillas, trabajar en función de ello. Sí. El problema es que estamos alejándonos de la posibilidad de resolver los problemas. Los pasos que están dando son lo contrario. Es lo que me preocupa, que una familia no pueda salir al parque, no pueda caminar, disfrutar su propia colonia. Aún esté la Guardia Nacional. Enrique, ¿cómo ves la Guardia Nacional ante este escenario que nos han planteado tanto Julio César como Leonel? Yo comienzo diciendo que me gustaría mucho que el presidente también, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, tenga mucho éxito en su estrategia de combate al crimen organizado. La Guardia Nacional es un pedestal básico del inicio de su gobierno, pero yo no creo en el efecto pacificador de la Guardia Nacional. A ver,
quiero recordar un contexto político que es muy necesario. Cuando Felipe Calderón asumió la presidencia de este país en 2006, sacó el ejército a la calle y se inició una guerra muy sangrienta que costó muchos miles de vidas de inocentes, otro tanto de criminales. La Guardia Nacional es la seguridad pública militarizada. El brazalete de GN no les quita la categoría de militares. Vemos un sistema de seguridad nacional militarizado. A Calderón le decían asesino en 2006, ahora se aplaude la salida de la Guardia Nacional a las calles. Es un contexto de análisis político, pero está ocurriendo. Cuando en la sede de los poderes federales, que es la capital del país, esta ciudad donde nos encontramos, hablamos de que es el segundo lugar a nivel nacional en la tasa de incidencia delictiva en los datos más actualizados, después del Estado de México. El Estado de México tiene una tasa de 28.855 de incidencia delictiva total de todos los delitos en el primer semestre de 2019. Y la Ciudad de México ocupa el deshonroso segundo lugar con 19.959. Decía Leonel, las cifras de nada le sirven a los ciudadanos, es cierto, pero sí le deben de servir de materia prima a las autoridades para afincar una estrategia que nos lleve a una modificación y que le dé a los ciudadanos en cada cuadrante de la ciudad mejor seguridad, porque los datos están ahí. Entre el Estado de México y la Ciudad de México, es decir, ese cinturón de zona conurbada, tenemos el mayor índice delictivo de todo el país, el número 1 y el número 2. No nos podemos abstraer de esa situación, y cuando Claudia Sheinbaum dice, considero yo con mucha irresponsabilidad, el homicidio ha bajado en la capital del país. Sí, bajó un 17% en el mes de junio de 2019, pero no dijo que la extorsión se incrementó un 45% con esas mismas cifras oficiales. Y en la extorsión, por ejemplo, la Guardia Nacional no puede hacer nada. No puede hacer nada. Sí. Y es un delito, créanme, de alto impacto que está lacerando la tranquilidad de miles de familias en la capital del país. Leonel, aquí precisamente como observador, como el Observatorio Nacional Ciudadano, no están tomando en cuenta esto que está diciendo Enrique, es decir, no nada más es asesinato, es robo, sino que hay extorsión, al ratito van a ser los ciberdelitos también. Y la extorsión sabemos que principalmente se comete desde las cárceles. Así es. Es decir, si pretendemos seguir engrosando las filas de las cárceles, en nuestro país no significa que vayan a bajar los delitos. Al contrario, esa ha sido la política, una película que privilegia lo penal. De nuevo, seguimos pretendiendo que se hace con la fuerza, que se hace con la disuasión, con el ejército, porque la Guardia Nacional es el ejército hasta ahorita, porque los policías que iban a entrar todavía están entre que sí, que no, que sí, que no. Es el ejército con un nuevo brazalete que no sabe investigar los delitos, que no sabe de derechos humanos, que no sabe de cómo procesar una zona del crimen, que no sabe cómo diseñar estrategias para atrapar a un culpable posteriormente y genuinamente disuadir. ¿Sabes por qué se siguen cometiendo homicidios? Porque matar en el país es gratis. Se investigan, tenemos alrededor de, ya en el último año, 30,000 víctimas, 32,000 víctimas de homicidio al año en nuestro país. Se investigan 5,000 aproximadamente, más o menos. Si solamente se investigan 5,000, logramos menos de 500 sentencias al año de homicidio. Si tú cometes un homicidio, es muy poco probable que te investiguen, que sepan que fuiste tú, que te encuentren y que además te consideren culpable y que cumplas una sentencia. Es totalmente gratis cometer delitos, no pasa nada el hacerlo. Y no solamente es un problema de narcotráfico, un problema de crimen organizado que merezca una acción militar. Los conflictos entre personas cada vez se están resolviendo con mayor violencia. Un conflicto entre vecinos. ¿Y cuáles son las estrategias que deberíamos empezar? Abordar. Las armas. Hay una gran cantidad de armas ilegales que entran en el país, cada vez hay más armas, los homicidios están aumentando, el porcentaje de homicidios con arma de fuego, estamos rondando el 80%, y no vemos políticas ni a nivel federal ni a nivel de la ciudad. Bueno, fue uno de los planteamientos de Marcelo Ebrard con Mike Pompeo, ¿no? El poder limitar la entrada de armas, pero eso va a ser al tiempo, completamente. Y es en el país, el mercado ya está en el país. Sí, pero a ver, Jesús, mira, yo te puedo decir una cosa, la cuestión no es que queramos ver a todo el mundo en las cárceles, no, es muy sencillo. El tema es que quienes nos toca gobernar, llámese desde una alcaldía a una ciudad o un estado, los estados, tenemos que regirnos bajo un marco legal. Lo que está mal es el marco legal. Usted estás hablando de la extorsión, Leonel. Efectivamente, pero ¿sabías que la extorsión no es delito grave?
Y la extorsión se presta y está ¿Pero camuflajeando. qué cambiaría que fuera delito grave? Porque es parte de una delincuencia organizada que tiene de rodillas a la ciudadanía y que quien te extorsiona o quien está extorsionando, a un ejemplo, un comerciante, lo está extorsionando con la amenaza de privarlo de la vida. Pero, ¿y qué pasa? Permítame dos ¿Qué factores. pasa? En el caso que tú tengas la valentía de denunciar, ¿qué pasa? Al siguiente día van y te amenazan y hasta te pueden cumplir. Entonces ahora brincas no de la extorsión al homicidio. Pero de nada sirve. Es lo que está sucediendo, porque muchos que dicen que este sistema fue una maravilla y que a la gente no tienen por qué estarla metiendo. No, a ver, no queremos que a la gente que sigan pisando las cárceles. Queremos que los delincuentes que están cometiendo delitos graves que no se encuentran contemplados en el 19 constitucional, como es la extorsión, tengan que estar siendo juzgados. Ahora ya los juicios son muy rápidos, pero además... Pero de nada sirve. De nada sirve. ¿Por qué serviría? En México no existe el tema delito grave. Existe delitos que merecen prisión oficiosa, que es distinto. Segundo, de acuerdo al nuevo sistema. El problema no es legal, el problema es de capacidades. De nada sirve que le pongan las leyes que sean. Los delincuentes no saben el tamaño de las penas. De nada el número de las penas no es disuasivo de la comisión de los delitos. El tamaño de las penas ni el tipo de delito. Lo que pasa es que no somos capaces de investigar los delitos correctamente. De nada sirve que tú cambies un marco legal para hacerlo menos garantista y más penalista, más reactivo, si no tienes policías, autoridades capaces de entender cómo se cometen las extorsiones, dónde se están cometiendo, de qué te sirve meterlos a la cárcel si la gran mayoría salen de las cárceles. Por este nuevo sistema. Y están en no. Porque existe el marco eso es legal. histórico, pero eso es histórico. Porque el sistema hoy es la puerta giratoria, la extorsión, y la impunidad. La puerta giratoria a la gente es la siempre ha existido. No. Siempre ha existido. A ver, caballero, les recuerdo que el origen de todos los males es el 95% de la impunidad que hay en este país. Un delincuente sabe que de cada 100 casos, 5 van a llegar ante un juez para eventualmente darle una sentencia condenatoria a un delito. El problema es que el delincuente sabe que en el nuevo sistema hay impunidad. Y en el remoto caso que lo detengan, alcanza libertad bajo fianza. Eso es falso. Por esto, lo que plantea Claudia Sheinbaum es el plan de fortalecimiento de la estrategia de seguridad. Yo no sé si esto puede de alguna manera... Pero no nos han dicho cuál es la estrategia. Es el tema. Sí. Habló de 5 ejes, que hablaba precisamente de lo que serían las causas, la presencia policial, inteligencia y justicia, coordinación y cambios en el marco legal. A ver, pero no nos ha dicho no tenemos evidencia de que haya diferencia en materia de impunidad entre el viejo sistema y el nuevo. No hay diferencia. Por el contrario, la única organización que ha hecho un análisis puntual a través de encuestas en cárceles ha sido el World Justice Project y ha encontrado que la gente con el nuevo sistema tiene más acceso al juez. Tú no puedes pretender que no hubiera impunidad si tú como delincuente no estás teniendo acceso al juez, porque tú no sabes el porcentaje de personas debido a nuestros malos indicadores de gente que detienen que es inocente. Y un sistema como un nuevo sistema a quien protege es a que cualquiera de nosotros nos agarren porque el policía tenía que cumplir su cuota de detenidos y te colocan en la cárcel y te vas a ir sin sentencia, en prisión preventiva durante años y años, que eso no abona ni a resolver la inseguridad, ni a resolver la impunidad. Que haya gente inocente o gente sin cumplir penas en la cárcel, sin cumplir penas en la cárcel sigue siendo impunidad. Eso ha sucedido, hay muchos que no reciben. Si no hay diferencia, si no hay diferencia en el nuevo sistema de juicios orales, prácticamente, si no hay diferencia, entonces ¿por qué hasta antes de su entrada en vigor había menos incidencia delictiva? No es cierto. ¿Por qué? Es que eso es falso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente delitos graves que hoy no lo son, como la extorsión, como un robo que antes era agravado o calificado, hoy no lo es. ¿Por qué? Porque fue bien sencillo vender el nuevo sistema. Pues hicieron todo, incluso montaron una gran película que se llamó Presunto Culpable o algo así. Dijeron, la impartición de justicia en este país es de lo peor. Hay que copiar el sistema sajón. ¿Y sabes qué sucedió? Pues lo que hoy tenemos, 30,000 delincuentes circulando por las calles. César, y además, eso no es correcto. Que se dispararon las tasas, se dispararon todas las tasas con de el la viejo incidencia o delincuente. con el nuevo sistema, Así no es. los agarran, Julio César. Yo me atrevería a hacer una pregunta sobre la mesa. ¿Qué estrategia tienen en Venustiano Carranza para atacar al poderosísimo cártel de la droga que opera en Tepito? ¿Qué estrategia integral con las autoridades federales, las Fuerzas Armadas tienen en Venustiano Carranza que los rebasa por mucho el problema para atacar ese foco que no va a lograr darle seguridad a la demarcación que gobierna? ¿Qué estrategia tiene? Disminuir sus recursos económicos. Eso no es el sistema. Disminuir su acceso a las armas. A ver, Enrique,
ese es un tema que es integral. Para empezar, Tepito Claro no que está es en, para integral. empezar, Tepito, De claro, estrategia. Tepito no está en Venustiano Carranza. Es la Morelos, no Tepito. La Morelos. La colonia ok, Morelos, vamos que no a- es Tepito. Que comparte Te aclaro, Cuauhtémoc y que comparte A tu ver, delegación. La Que es Morelos es Venustiano Carranza, Tepito está en la Cuauhtémoc. De acuerdo. Segunda, Pero es la Morelos, es la estrategia, zona de la incidencia. estrategia, no, pero no te confundas, porque confundes también al auditorio. Segunda, el asunto es, esta estrategia la tiene que hacer el gobierno de la ciudad con el gobierno federal en coordinación. Pero porque es ¿cómo una estrategia participa la de alcaldía inteligencia. en el planteamiento que en hizo este planteamiento Enrique? nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de todo lo que son los espacios públicos, tratar de rescatarlos, tratar también en el tema de donde está el tejido social muy desintegrado, que en pues colonias son muy lugares complicadas, hay que recuperarlos, que es lo que se está Son los haciendo. eternos lugares comunes. Es lo que estamos haciendo. No por nada, insisto, en Venustiano Carranza, a pesar de las colonias tan complicadas, estamos en la tabla media, en el 7º lugar en delitos de alto impacto. Ya sin cifras maquilladas, porque una cosa sí te puedo decir, en el sección anterior, cuando Mancera era procurador y después fue gobernante, todo el mundo tenía una alta expectativa de que iba a bajar la incidencia delictiva. Pues fue empeorando, pero cuando de plano se disparó, cuando entró el nuevo sistema de juicios orales. Ahora, Tenemos- lo hemos- perdón, pero ese es un dato Vamos a incorrecto. terminar la idea y ahorita vamos mire, contigo, no, lo que voy es a esto, mire. En síntesis, yo creo que es muy fácil decir cifras y mucho más fácil hacer críticas que se valen. De hecho, estamos afortunadamente en un país de libertad de expresión. Pero miren, nosotros a quienes nos toca gobernar, traemos una presión gravísima de la ciudadanía que no le interesa si le toca al gobierno local, al gobierno municipal, al gobierno federal. Quieren seguridad. Resultados. En síntesis, Sí, correcto. lo único que queremos los gobernantes son herramientas. Una de ellas es el marco jurídico, que por supuesto el Poder Judicial, que son los jueces, pues simple y sencillamente lo aplican diciendo, aquí dice que la extorsión, por poner un ejemplo, no es delito grave, puede alcanzar libertad. Por lo bajo menos el fianza. plan de fortalecimiento que dijo Claudio Sheinbaum, hay que ponerlo de el marco legal como primer asunto. Leonel. Descargando un poco la responsabilidad. La verdad es que las alcaldías tienen muy poca capacidad realmente de Exacto. trabajar el problema, entonces Yo no es un estoy de tema en acuerdo con Venustiano Carranza. Segundo, los delitos comenzaron a subir antes de la implementación del nuevo sistema. El problema no es el sistema, sino las capacidades de quien lo operan. Si un juez no tiene un caso adecuado, pues evidentemente, y eso es culpa del Ministerio Público y del Estado que no sabe armar los casos, no es culpa del sistema ni del marco legal. La ley dice que si alguien es reincidente, ya no califica para tener un mecanismo alternativo, tiene que ir a Sin prisión embargo, ofensiva. salen Por la mala, y no es el salen sistema, 8 veces. porque la ley funciona, y esa es la mala capacidad que tienen las autoridades. Primero, una cosa muy sencilla, un delincuente puede entrar con el nombre de Leonel Juan Fernández, Pérez. y el día siguiente decir, lo vuelven a detener, soy Francisco Rivas. Y el día siguiente, ¿por qué? Porque la autoridad ni siquiera tiene la capacidad De de identificar comprobar si la tienen identificación. la identidad. No es el sistema, es que tenemos autoridades que son incapaces de ¿Corruptas? corruptas, Ah. pero con una incapacidad abierta de realizar investigaciones criminales adecuadas. Podemos tener el marco normativo que quieras, cambiarle todas las penas, decirle todos los delitos graves y no va a cambiar absolutamente Bueno, nada. Hasta aquí, Al hasta aquí. contrario. Y hablando precisamente de los 200 días de Claudio Sheinbaum, nos extendimos casi todo el programa con el asunto de la inseguridad. Antes de entrar a la recta final de nuestro programa, porque se ha ido rapidísimo, la verdad, sí quisiera preguntarles, y a reserva de que nos volvamos a reunir para seguir hablando del tema de la inseguridad y la Guardia Nacional y todo lo que están enfrentando, otro de los temas importantes que mencionó Claudio Sheinbaum, que es el desorden inmobiliario en la Ciudad de México, que tiene que ver evidentemente con la administración y del botín que algunas inmobiliarias convirtieron a la Ciudad de México. Pero hay inmobiliarios que aseguran que esto está limitando el crecimiento de la ciudad. Claudio Sheinbaum dice, sí queremos inversión, pero no de esta forma. Enrique, rápidamente coméntame cómo ves el tema que denunció en estos 200 días Claudio Sheinbaum. Se ha cometido una atrocidad con el sistema inmobiliario en la capital del país. La verdad es que las empresas que se dedican a la construcción, que generan fuentes de empleo sin duda, que aportan un número importante al Producto Interno Bruto del país, eso nadie lo puede negar, han sido abusivos con la construcción y con la violación de los reglamentos establecidos en la legislación actual en la capital del país. A ver, lo vemos en la Colonia Condesa, en la Colonia del Valle, en Coyoacán, hay realmente un cártel inmobiliario que anda buscando casas, que anda buscando parejas en retiro que se quieren jubilar para malbaratar su casa, llegan, la tiran y levantan un departamento de 25 pisos violando todos los reglamentos.
Esa es una realidad. A ver, lo estamos viendo con la Torre Mítica, ahí en la lateral de Canceló la segunda Churubusco. etapa, Sí, sin ninguna posibilidad. Es un documental de violaciones a los reglamentos de construcción en la capital. Entonces, ciertamente es un problema heredado en el que incide la corrupción. Por supuesto que es la corrupción la que ha propiciado que todo eso se registre, pero, a ver, los arquitectos y los ingenieros que están construyendo la Ciudad de México ya saben qué cuota le van a dar a las autoridades delegacionales para que les permitan el permiso. Todo el mundo lo sabe. Sí. Eso es un secreto a voces que basta con rascarle tantito para encontrar nombres, para seguir la ruta del dinero, y de repente también es muy fácil denunciarlo, pero nadie hace nada. Julio César, en la alcaldía de Venustiano Carranza, ¿cuál ha sido la experiencia en lo inmobiliario? ¿Estaban dentro del bando de construcción o no? ¿Se violentó? ¿Hay, no hay? ¿Qué es lo que sucede? No, fíjate que aquí esto es un tema que afortunadamente no nos ha pegado, seguramente porque pues no hay colonias tan atractivas como para hacer grandes desarrollos inmobiliarios. Pero sobre todo por el cono de, ¿cómo se llama? El cono del aeropuerto. Del aeropuerto. No, ya. Hay una zona la Valbuena, la Moctezuma, que tienen ahí la permite pero no más Santa Lucía, no hay problema. Pero ya de Santa Lucía ya no van a pasar por ahí. Y ahí van a pasar muchos años. Pero no, aquí no hay este problema. En Venezuela estamos en este problema, y donde lo hay, aplicamos la ley. Me parece muy bien. Hay 24 denuncias por lesividad en cuanto a construcciones que están completamente fuera de la ley. ¿El Observatorio Ciudadano cómo está tomando sus casos? ¿Los observa, los ve, atiende? Nosotros no revisamos particularmente este caso hasta que no haya un delito penal. Nosotros principalmente observamos el tema que tiene que ver con seguridad, que en papel y en números son casos de delito penal. Lo que sí revisamos son pues el tamaño de la corrupción que existe. Eventualmente nos hemos dado cuenta que a pesar, como bien menciona, es muy fácil pagar. Incluso cuando haya sanciones es muy fácil salir, Múltame, darle la vuelta. La litigo y le doy la vuelta. Múltame, Incluso sí, la misma pago, incluso la misma multa ya está dentro del esquema financiero. O sea, están dispuestos a pagarla porque es un costo más que van a asumir. Así está el caso del edificio que está está presupuestado. En Altavista e Insurgentes. Ahí hay una estructura que le va a salir más barato al dueño ganar la denuncia que continuar. Y el problema es el mismo que vemos en inseguridad. Sí. La impunidad y la falta de aplicación de la ley, la falta de cultura de la legalidad. Si los arquitectos y las inmobiliarias también se consideran parte de la ciudad, tienen que ser no solo es un problema de romper la ley, sino que genera tráfico, que genera problemas de agua, que genera problemas de basura. Ir a Polanco y salir de Polanco es prácticamente imposible, porque siguen los desarrollos, pero por violaciones a los impactos ambientales, y a los que también se los pasan urbanos. por el Arco del Triunfo. Y al final, los que nos quedamos con la mala urbanización y con los problemas de movilidad, de agua, somos nosotros. Pues precisamente también se habló del problema del agua, se habló también del problema... Bueno, ya Claudia Sheinbaum sabe que nos vamos a quedar sin agua, ¿no? En Venustiano Carranza, ¿cómo están con el agua? ¿Ya les está llegando luego de las modificaciones que se hicieron o no tienen problema pues mira, de agua? Es un tema que lo venimos ya enfrentando desde hace varios trienios, con pozos de extracción de agua. Ya no está funcionando y al menos al momento no hemos tenido desabasto de agua. Son muchísimos temas que evidentemente sería imposible agotar en 55 minutos en este espacio. Yo quiero agradecerle muchísimo a nuestros amigos, porque son amigos entre todos, aunque de repente se encienden los ánimos y más. Finalmente es el calor de lo que se platica. De arreglar nuestro país. Y quiero agradecerle mucho a Julio César Moreno, alcalde de Venustiano Carranza. Gracias por haber estado aquí. Gracias por platicarnos y vaya, entendemos lo que enfrenta como alcalde. Y ahí estaremos en contacto como siempre. Gracias. Leonel Fernández, director de fortalecimiento del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, Leonel. Jesús Martín. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy interesante y muy intenso los planteamientos, la verdad, muchas gracias. Enrique Rodríguez, colega, periodista. Un placer, como siempre. Como buen periodista, datos duros, investigados y demás, que ponen en evidencia que pues Claudia Sheinbaum no tiene un día de campo en la Ciudad de México. No, muy difícil. Muy complicado. Y creo que una gran conclusión en 20 segundos es, reconocemos mucho, y creo que es un factor común, el esfuerzo que hacen las autoridades, pero de verdad lo que hace falta es estrategia. En todos los temas que tú quieras abordar, hace falta estrategia, planteamientos claros. Y esa es la idea del programa del día de hoy, que se generen ideas para generar estrategias, para tomar decisiones, pues que le vaya bien al gobierno de la Ciudad de México. Ojalá. Porque muchísimas gracias. Al gobierno de la ciudad, lo va bien a todas las alcaldías y la verdad, yo sí te lo puedo decir. Y mira que soy de otro partido. Sheinbaum
está enfrentando este problema con mucho valor. Sí. Y en verdad sí se necesita estrategia, pero con mucho valor porque es complicadísimo. Le deseo Que tenga paciencia. Señores, muchísimas gracias por estar presentes. Buenas noches, y gracias muchas a usted por vernos. Soy Jesús Martín Mendoza.